¿Te has preguntado alguna vez por qué los samaritanos, a quienes hoy asociamos con actos de bondad, fueron tan despreciados en tiempos antiguos? Este grupo, que vivía en la región central de Israel, protagonizó una historia de rivalidad y conflicto que transformaría su imagen para generaciones enteras. Desde cuestiones religiosas hasta disputas territoriales, los motivos detrás de esta enemistad con los judíos están llenos de secretos y tensiones que marcaron la historia de ambos pueblos. Acompáñanos hasta el final de este video para descubrir las razones ocultas de este profundo rechazo y cómo un grupo pudo redefinir su legado a lo largo del tiempo. En los tiempos antiguos de Israel, en una tierra dividida por creencias y tradiciones profundamente arraigadas, se encontraba la región de Samaria, habitada por un pueblo cuyos orígenes y prácticas los distinguían de sus vecinos judíos. Este grupo, los samaritanos, experimentó una historia llena de conflictos y complejas rivalidades que hicieron de ellos una de las comunidades más odiadas de su tiempo. Para entender el rechazo hacia los samaritanos, es fundamental retroceder en el tiempo hasta el cisma que dividió al antiguo reino de Israel. Tras la muerte del rey Salomón, el reino unificado de Israel se fracturó en dos: el reino de Judá, al sur, y el reino de Israel, al norte, en cuyo territorio se encontraba Samaria. Esta división fue el primer golpe que marcó el distanciamiento entre ambas comunidades. Los judíos, por un lado, se consideraban fieles guardianes de la auténtica ley y costumbres de Moisés, mientras que los habitantes de Samaria adoptaban ciertas prácticas y creencias que los diferenciaban. Siglos después de la división del reino, los asirios conquistaron el reino de Israel y, como era su costumbre, deportaron a gran parte de la población israelita y repoblaron la zona con pueblos extranjeros. Estos nuevos habitantes trajeron consigo sus propias creencias, las cuales se mezclaron con las prácticas israelitas que aún subsistían. Así, los samaritanos comenzaron a formar una identidad híbrida, combinando el culto a Yahvé con tradiciones foráneas. Para los judíos de Jerusalén, esta mezcla era inaceptable y profana, algo que solo alimentó el desprecio hacia los samaritanos. Con el tiempo, la distancia entre samaritanos y judíos no solo fue geográfica, sino también religiosa. Mientras que los judíos veneraban el Templo de Jerusalén como el único lugar legítimo para adorar a Dios, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, convencidos de que este era el verdadero lugar sagrado. Este acto fue percibido por los judíos como una herejía, una provocación que violaba los preceptos de la ley. A lo largo de los siglos, ambos templos se convirtieron en símbolos de las respectivas identidades y valores de cada grupo, aumentando el resentimiento entre ellos. Los conflictos no solo fueron verbales o ideológicos. En el siglo II a.C., un líder asmoneo llamado Juan Hircano, determinado a consolidar el reino bajo el control judío, atacó Samaria y destruyó el templo del monte Gerizim. Este acto, más que un simple enfrentamiento militar, representó la intención de borrar la identidad samaritana. Sin embargo, en lugar de desaparecer, los samaritanos reforzaron su identidad y su sentido de comunidad, aunque ahora con el resentimiento más vivo que nunca. El distanciamiento entre samaritanos y judíos se intensificó en la época de Jesús. Los judíos de entonces consideraban a los samaritanos como impuros y heréticos, hasta el punto de evitar pasar por su territorio. Las interacciones entre ambos grupos eran pocas y estaban llenas de hostilidad y desconfianza. En los escritos de la época, el término samaritano era usado por los judíos casi como un insulto, simbolizando todo lo que ellos consideraban equivocado y profano. Sin embargo, pese a la animosidad general, hubo momentos de interacción y tolerancia. Uno de los relatos más conocidos es el de Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Este encuentro desafió las normas sociales y religiosas, mostrando un ejemplo de diálogo y respeto entre ambos pueblos. A través de esta historia se vislumbraba la posibilidad de un entendimiento más allá de las barreras impuestas por la historia y las diferencias religiosas.
Otro relato crucial que desafió la percepción negativa de los samaritanos fue la famosa parábola del buen samaritano. En esta historia, Jesús elige a un samaritano como el personaje compasivo que ayuda a un hombre herido, mientras que un sacerdote y un levita, considerados los pilares de la sociedad judía, pasan de largo sin ofrecer ayuda. Esta parábola no solo subraya la importancia de la compasión sobre la rigidez religiosa, sino que también presenta a los samaritanos bajo una nueva luz, como seres humanos capaces de bondad y nobleza más allá de los prejuicios. Con el paso de los siglos, los samaritanos han dejado una huella única en la historia religiosa de la región. Aunque hoy en día su población es pequeña, continúan preservando sus tradiciones y su identidad cultural, practicando un modo de vida que se remonta a sus orígenes antiguos. Su historia es un recordatorio de cómo los conflictos de identidad y religión pueden generar división, pero también ofrece lecciones sobre el poder de la reconciliación y la compasión. A pesar de haber sido marginados, atacados y menospreciados durante generaciones, los samaritanos lograron conservar su identidad única y su fe. A diferencia de otros grupos que se integraron o desaparecieron con el paso del tiempo, los samaritanos han resistido a la asimilación, manteniéndose firmes en sus prácticas religiosas y en su sentido de pertenencia a una historia antigua. Hoy en día, aunque su comunidad es pequeña, su existencia es testimonio de su capacidad para perseverar ante la adversidad. Uno de los aspectos más destacados del legado samaritano es su versión del Pentateuco, conocida como el Pentateuco samaritano, que ellos consideran la forma más pura de la Torá. Este texto ha sido preservado y transmitido de generación en generación, y aunque difiere en algunos aspectos de la versión judía del Pentateuco, sigue siendo uno de los documentos religiosos más antiguos del mundo. Para los samaritanos, este libro no es solo una guía de fe, sino una prueba de su vínculo inquebrantable con sus antepasados y sus creencias. Los samaritanos también son conocidos por sus rituales antiguos, algunos de los cuales han desaparecido en otras tradiciones. Uno de los más significativos es la celebración de la Pascua, que los samaritanos celebran cada año en el monte Gerizim, el lugar que consideran sagrado. Allí sacrifican corderos en un ritual que emula la práctica de los antiguos israelitas, una costumbre que ha resistido a los siglos y sigue viva en sus celebraciones anuales. Este monte es más que un lugar de culto, es un símbolo de la identidad samaritana. Para ellos, representa el corazón de su fe y el sitio donde se encuentran más cerca de Dios. La elección de este monte sobre Jerusalén fue, en su tiempo, una decisión de identidad y una afirmación de su diferencia con los judíos de Judá. Hoy en día, esta práctica recuerda a cada generación samaritana el sacrificio y la perseverancia de sus ancestros. Actualmente, la población samaritana es una de las más pequeñas en el mundo, rondando apenas las 800 personas, y se divide entre dos asentamientos, uno en Olón, cerca de Tel Aviv, y otro en las cercanías del monte Gerizim, en Cisjordania. Pese a las dificultades que enfrentan como una minoría tanto en Israel como en Palestina, los samaritanos han sabido mantener su cohesión y fortalecer sus lazos internos, convirtiéndose en una comunidad notablemente unida y autosuficiente. Además, la dualidad de vivir en territorios palestinos e israelíes les ha permitido establecer un rol único como puente cultural y religioso entre ambas sociedades. Los samaritanos modernos siguen practicando los mandamientos escritos en el Pentateuco samaritano, observando el Shabbat y respetando las leyes de pureza que, para ellos, representan un compromiso con sus ancestros y con Dios. Este respeto por sus tradiciones y su disposición a seguir con prácticas antiguas los distingue en una época donde muchas culturas se ven afectadas por la globalización y el cambio. A lo largo del tiempo, los samaritanos han atraído el interés de historiadores, teólogos y antropólogos, quienes encuentran en esta comunidad una ventana a las prácticas religiosas de la antigüedad.
Su historia y sus textos han permitido a estudiosos explorar cómo surgieron y se desarrollaron las diferencias entre judíos y samaritanos. Además, los samaritanos, con su compromiso con la paz y el respeto mutuo, han jugado un papel en el diálogo interreligioso en la región, ofreciendo una perspectiva única en temas de reconciliación. Hoy en día, existen iniciativas para conservar y estudiar el patrimonio samaritano, incluyendo museos y proyectos de digitalización de sus textos antiguos. Este interés ha ayudado a promover un entendimiento más profundo de su cultura, permitiendo que la historia samaritana resuene con nuevas generaciones alrededor del mundo. A medida que nos sumergimos en las complejidades de esta historia, vemos cómo la enemistad hacia los samaritanos no solo se basaba en diferencias religiosas o culturales, sino en una serie de eventos que formaron la identidad de dos pueblos. ¿Cómo puede esta historia ofrecernos una lección sobre la tolerancia en nuestros días? Si te ha parecido interesante este viaje por la historia de los samaritanos, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos fascinantes que desafían nuestra comprensión del pasado y del presente. Hasta la próxima.